Buenas tardes a todos aquellos que se están conectando. Buenas tardes. Muy bien. Ahí estamos. Muy bueno. Pues hoy nos toca continuar con el capítulo 5 de Romanos, versículo 12 hasta el final. Acompáñenme en una oración. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí presente con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel y tu palabra nos alimenta, nos nutre, nos anima. Hoy te pido que tú traigas claridad y no permitas que la distracción, el sueño, la pesadez nos venzan, Señor, y podamos nutrirnos, Señor, con estas verdades tan maravillosas que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, pongo mis pensamientos, las notas en tus manos, Señor, y toda la tecnología para que esta grabación sea de bendición a todos los que se conectan y a los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. Vamos a leer el pasaje y después vamos a comentarlo. ¿Qué les parece? Dice el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Estaba yo leyendo que aproximadamente en agosto de 1940, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban dispuestos a invadir Europa de una manera tremenda y el principal enemigo a vencer era Inglaterra, Reino Unido. Y mandaron a toda su flota de aviones, toda su flota de bombarderos, más o menos, me acuerdo que decía que eran 1000 bombarderos, 1000 aviones con bombas y 700 aviones caza. Y fueron y invadieron. Entonces Inglaterra desplegó a su fuerza aérea, la RAF, ¿verdad? La Real Fuerza Aérea de Inglaterra, ¿verdad? Así se llamaba, la Real Fuerza Aérea, pero los alemanes los superaban en doble, tenían el doble de aviones que
que los de Inglaterra, ¿verdad? Y dice el documental que estaba Winston Churchill, el general, ¿verdad? Estaba ahí viendo en el centro de comando y había una mesa grande con varios focos y pusieron diferentes imágenes para hacer ver dónde estaban los aviones enemigos, que eran muchísimos, y cada foco de ese tablero gigante era un avión de los ingleses. Si el foco estaba apagado significaba que el avión todavía estaba en tierra, pero cuando se empezaron a prender los focos significaba que los aviones ya habían despegado. Llegó un momento en que todos los foquitos estaban prendidos y aún así eran muy poquitos comparados con los enemigos. Pero pelearon tan fuerte y en unas horas hicieron retroceder a los aviones alemanes y se regresaron al continente y ya no pudieron seguir adelante. Bueno, Winston Churchill estaba tan emocionado, ¿verdad?, que ya salió del lugar del lugar de comando, y se subió con uno de sus subalternos en su auto y mencionó una de las frases más célebres, que la voy a leer tal como la encontré. Nunca antes, en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Otra vez. Nunca antes, en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Y esto me introduce al tema de hoy, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema de hoy? Bueno, si se fijaron, el tema de hoy se podría resumir de una manera muy, muy sencilla, ¿verdad? El tema es sencillo, pero es muy profundo y parece que Pablo utiliza muchísimas palabras y nos podemos envolver en muchos problemas, pero el tema de esta sección es simple, pero profundo. Y el tema es que así como el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio de Jesucristo. Repito, que así como el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en esta Biblia tiene el subtítulo Muerte en Adán, vida en Cristo. Ahí lo puedes mirar. Muerte en Adán, vida en Cristo. Miren, hay una similitud entre Adán y Cristo, quien es llamado en este pasaje el segundo Adán. Así le llama Pablo a Cristo, el segundo Adán. Y al mismo tiempo son muy, muy diferentes. Hay cierta similitud, pero la verdad hay grandes diferencias. En el verso 14 se nos dice que Adán era una figura o un tipo del que habría de venir nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán es figura de Jesucristo. Adán fue un personaje histórico, hermanos. Un personaje real, no es un mito, no es un cuento para niños. Se puede continuar la genealogía hasta Adán. De hecho, todos los judíos la tienen. Fue una persona de carne y hueso como tú y como yo, pero que prefigura a Cristo en el sentido de que ambos impactaron la raza humana. Repito, ambos impactaron la raza humana, uno para mal y el otro para bien. Lo que hizo Adán afectó a todos los que descienden de él. Lo que hizo el Señor Jesús trae bendición sobre todos los que están unidos a él por la fe. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Esa es la similitud. Ambos afectan a toda la humanidad. Ahora, ¿cómo puede ser posible que millones de pecadores a través de todos los siglos puedan recibir el favor de Dios por la obra de un solo hombre? ¿Cómo puede ser que por la obra de un solo hombre tantos reciban tanta bendición? Voy a usar la misma frase de Winston Churchill, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que nunca antes en la historia de la humanidad tantos hemos recibido tanto por la obra de un solo hombre? En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es lo que vamos a considerar ahora en Romanos 5, del 12 hasta el final, hasta el versículo 21. Y todo esto con el propósito de asegurarnos
la esperanza a los creyentes, esa esperanza que ya estudiamos de los versículos 1 al 11. ¿Cómo? Pues al contemplar la abrumadora superioridad de Cristo, el segundo Adán, frente al pecado del primer Adán. Es muy superior la obra de Cristo frente al pecado del primer Adán. ¿Están conmigo? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Podemos dividir este pasaje en dos secciones. La primera del 12 al 14, donde Pablo nos muestra que el reino del pecado y de la muerte entraron al mundo por la desobediencia de un solo hombre llamado el primer Adán. ¿Ok? Por la desobediencia de uno solo entró el pecado. Vamos a leer el versículo 12, ¿qué les parece? Ahí está en sus pantallas. Por tanto, ese por tanto es todo lo que ya vinimos viendo, ¿verdad? Las bendiciones de que éramos enemigos, de que el Señor Jesucristo, a través de Él recibimos la reconciliación y todas esas bendiciones de esperanza. Dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ajá. Si alguna vez tú le has preguntado, te han preguntado, ¿por qué el mundo está tan mal? Vemos las noticias y qué bárbaro, ¿por qué el mundo está tan mal? Bueno, aquí está la respuesta. Pablo resume la historia de la degradación humana en 3 pasos que van para abajo. El primer paso, ¿qué dice? El pecado entró en el mundo, paso número 1. Paso número 2, por causa del pecado entró ¿qué cosa? La muerte. Y vemos asesinatos, muertes por asesinatos, por explosiones, por enfermedades, por desnutrición. La muerte está reinando en este planeta. Paso número 3, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el índice de mortalidad a partir de Adán es siempre el 100%. Aunque los doctores estén tratando leí que estaban tratando de disminuir el índice de mortalidad. Eso es imposible. El índice de mortalidad es 100%. A lo mejor pueden extender la vida, ¿verdad? Pero te vas a morir. A lo mejor te mueres con un cuerpo bien sanito, pero te vas a morir. Que tienes que hacer ejercicio, bueno, te vas a morir con un cuerpo muy saludable, pero te vas a morir. Pablo está presentando al pecado como un invasor extranjero. Se dicen, por tanto, como el pecado entró, como el pecado penetró en el mundo para corromper la buena creación de Dios. ¿Se acuerdan que Dios dijo, y vio Dios que todas las cosas eran buenas en gran manera? ¿No dice así la Escritura? Entonces, mira lo que dice el verso 12. El pecado entró, penetró como si fuera un enemigo que va a entrar a una tierra extranjera a destruir. Pero el pecado se introdujo en el mundo y el que le abrió la puerta de par en par, ¿quién crees que fue? Adán. Ahora, quiero aclarar, no fue Eva, aunque unos dicen, pero Eva pecó primero, y hasta lo dice nuestro hermano apóstol Pablo cuando habla del orden de sujeción. Pero el responsable era Adán, así que es Adán el que le abrió las puertas al enemigo. Adán prácticamente le dio las llaves a Satanás de la ciudad, le dio la entrada al enemigo, al pecado, toma la ciudad, así que repito, sí, el pecado se originó con Satanás, pero entró en el mundo por la desobediencia del primer Adán. ¿Estamos? Y por causa de ese primer acto de rebelión, hermano, toda la raza humana que desciende de Adán hereda la culpa, hereda la corrupción de ese primer pecado, al cual se le llama pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Sí, pregunta. Perdón, dijiste que había 3 puntos. El primero fue el pecado entró en el mundo, y luego el segundo se me fue. El segundo, la muerte entró por consecuencia del pecado, y en tercero, la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces, pregunto, ¿conocen lo que es el pecado original? El pecado original es esa desobediencia que trajo corrupción a todo el mundo a través de la desobediencia de Adán. Ese pecado original no lo limpia el bautismo, como algunos predican, ¿no? No, pues si ya te bautizaste de chiquito, dice la religión popular, ya eso es para limpiar el pecado original.
No es cierto, no es cierto. Eso no lo limpia el bautismo. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo en este texto no es únicamente que todos los seres humanos que vinieron después de Adán también pecaron y también se rebelaron contra Dios. A ver, vamos a leer otra vez. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, es el segundo paso, así también la muerte se extendió, tercer paso, a todos los hombres porque todos pecaron. Podríamos pensar que Pablo está diciendo que todos los seres humanos que vinieron después de Adán, pues también se rebelaron contra Dios, y aunque eso es verdad, realmente todos hemos pecado, todos personalmente nos hemos rebelado contra Dios, pero eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. Escúchame bien, pongan mucha atención porque va parte del corazón de este pasaje. Lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es que todos nosotros pecamos en Adán. Voy a repetirlo. Todos nosotros en Adán pecamos. Ahora, la palabra que se tradujo aquí, pecamos, pecaron, del verbo pecar, en el texto original, en el idioma griego, se encuentra en un tiempo que es muy particular de ese idioma, que tal vez en español no se tenga tan fácilmente, pero en ese idioma hay un tiempo en el que quiere señalar o significa que señala una acción única, una sola vez, pero que se llevó a cabo en el pasado. Voy a repetirlo. Cuando dice porque todos pecaron, no se refiere a que todos hicieron pecados, sino que en Adán pecaron. En el idioma griego señala una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Lo que Pablo está diciendo en el texto es que en ese momento histórico en que Adán pecó, escúcheme bien, todos pecaron en él. A ver, vamos digiriendo, ¿verdad? Todos pecaron en él. Si yo no había nacido, dice, pastor, yo no había ni nacido. No, tú pecaste en Adán. Ahora, si no entendemos eso, no vamos a entender el Evangelio. Por eso es importante. Porque descendemos de Adán, ¿no? ¿O por qué? Ahorita vamos a verlo, no solo por eso. No solo por eso. Repito, si no entendemos esto, no vamos a entender completo o correctamente el Evangelio. Por eso es bien importante que pongas mucha atención y no te me duermas allá en tu casa. Si no podemos entender esto, tampoco podremos entender la obra de Cristo a nuestro favor, tampoco la vamos a poder entender, que es en realidad lo que Pablo nos quiere enseñar. O sea, no es cómo entró el pecado, sino cómo entró la justicia, lo que está tratando de enseñarnos Pablo. Pero hay una similitud de cómo entró el pecado, así mismo entró la justicia. A ver, ponme atención, acá. No te me distraigas con la pantalla. Los veo viendo. ¿Qué le ven a la pantalla? Pues tratando de ver, tratando de ver, pero se me distraen. Lo voy a apagar, lo voy a apagar porque se me distraen. No, sí, mejor la cierro porque se me están distrayendo sabroso, ¿no? A ver, vamos a ver. Se me están distrayendo un poco sabrosón, ¿verdad? Vamos a dejarle ahí. Ok, ahora dice, ay, qué bonito paisaje, ¿no? Adán fue designado, escúchame bien, póngame atención. Adán fue designado por Dios como representante legal de la raza humana. En teología se usa este concepto. Adán era nuestra cabeza federal. ¿Y qué es eso? Bueno, la palabra federal viene del latín que significa simplemente pacto. No sé si sabías esto. Federal significa pacto. De ahí viene la raíz de la palabra federal. Dios siempre ha tratado con la raza humana a través de pactos por medio de un mediador, por medio de un representante. Ese es el modo de operar de Dios. O sea que cuando la cabeza o representante federal es una persona que a través de una relación de pacto sustituye a otra o actúa en representación de otra. A ver, maridos, ¿qué dice la Biblia? ¿Que somos nosotros qué? La cabeza. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas? A la cabeza. Cuando el marido peca o anda en pecado, ¿quiénes se afectan? La familia. Toda la familia. Pero dice la esposa, pero pues yo no pequé, pecó él. Dicen los hijos, ¿yo qué culpa tengo? Afecta a toda porque tú eres cabeza federal. Hiciste un pacto con tu esposa el día que te casaste. Estás bajo pacto.
Podríamos decir cabeza pactal, pero como en español se oye muy feo, no se entendería. Mejor cabeza federal. Así se dice en teología, que Adán era la cabeza federal. A ver, repito, es una persona que a través de una relación de pacto sustituye a otra o actúa en representación de otra persona. Ahora, para poder entenderlo de una manera sencilla, esto lo van a entender, yo sé que lo van a entender. Todos aquí conocemos la historia de David y de Goliat. ¿Recuerdan ese conflicto? Fueron los filisteos los que dijeron, oye, ¿para qué tenemos que pelear todos? Mejor escoge tú a un paladín, yo tengo el mío, que peleen. Si él gana, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros ganamos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y aceptaron. Así que David no era solo un muchachito, estaba representando a toda la nación. Y Goliat estaba representando a todos los filisteos. El que ganara o el que perdiera iba a afectar o beneficiar no a uno, a todos. ¿Me estoy comprendiendo? Por eso estaban tan nerviosos. No, hombre, pues es que nadie quiso y este muchachito sí quiso, pues Dios lo ampare, lo van a hacer pedazos, decían. Finalmente ganó y todos los enemigos, cuando vieron que cayó su gigante, ¿cuál fue su primera reacción? Correr. Y los deshicieron los israelitas, porque David estaba representando a toda la nación israelita y al igual Goliat a todos los filisteos. Otra ilustración. Ahora que estamos, esta es muy actual, ¿verdad? Ahora que hay tanto miedo de guerras, imagínate un gobernante que declara la guerra a otro país. Cuando un gobernante el gobernante de tu país, el presidente de tu país, le declara la guerra a otro país, automáticamente tú estás en guerra. Pero dices, pero yo, no, es tu presidente y tu presidente te representa completamente. Él declaró la guerra, por lo tanto, estamos en guerra. Si él gana, tú ganaste. Si pierde, tú perdiste también. Y tú vas a ser esclavo, tú vas a ser controlado, y dices, pero ¿qué culpa tengo? Ahora, en el caso del presidente, pues dices, pues bueno, ni modo, yo lo elegí, yo voté por el partido X, ¿no? No, pero en este caso es diferente. Y uno dice, híjole, entonces así nos arruinó Adán. Sí. Por eso el hijo de dos pecadores es un pequeño pecadorcito. Ese angelito, tarde que temprano se va a desarrollar y porque tiene una naturaleza pecaminosa, comenzará a pecar. Pero ese angelito, antes de que cometa el primer pecado, ya es considerado pecador en Adán. Al pecar Adán, representó a toda la raza humana. Y esto es bien importante. Resulta que no fue solamente que la corrupción se trasladó a toda su descendencia, sino que también la culpa. Adán nos involucró en esa declaración de guerra contra Dios. A ver, así se entiende, ¿no? Adán, nuestro presidente, le declara la guerra a Dios. Por lo tanto, tú eres enemigo de Dios. ¿No dice la Biblia así? Como que vamos entendiendo por qué Dios nos llama enemigo de Dios. Pues Adán quería su propia independencia, no quiso hacer lo que Dios le dijo. Y aunque tú y yo somos responsables de nuestros propios pecados, claro que sí, y vamos a pagar por nuestros propios pecados, al mismo tiempo pertenecemos a una raza que ya está condenada, ya es culpable y corrupta por causa del pecado de Adán. Ahora, pareciera que no dice eso el verso 12, pero cuando veamos cómo lo introduce, mira cómo lo introduce la Biblia textual, cómo lo traduce. Acuérdense que la Biblia textual es una Biblia que trata de respetar muchísimo más que cualquier otra en lo que el original dice. Mira cómo dice la Biblia textual, mira, ponle atención, dice, por tanto, no la están viendo, ¿verdad? Cuando no vean nada, díganme porque yo aquí no estoy volteando, ¿verdad? Ahora sí. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Siempre díganme, no me dejen así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. En base a lo cual, ¿cuál lo cual? Al pecado de Adán. En base al pecado de Adán. Esa es la traducción de pecaron. Está en una forma
en que lo que quiere decir Pablo en el texto, en el griego, es que en Adán, en ese momento de la historia, nosotros se nos adjudicó el pecado de Adán. Pecamos en Adán. ¿Sí? Pero para que no quede duda de que esa es la interpretación correcta, vamos a ver los versos 15, 16, 17, 18 y 19, pero a su tiempo. O sea, tú no eres pecador, escúchame esto, póngame atención. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. ¿Otra vez? Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. O sea, no porque da manzanas un árbol, el árbol es de manzana, aunque así podemos identificar de qué es el árbol. Pero porque es un árbol de manzana, no puede hacer otra cosa más que dar ¿qué? Manzanas. ¿Ok? Tú no eres pecador porque pecas, tú pecas porque eres pecador. El Salmo 51:5 lo dice de esa manera, dice, en pecado me concibió, yo nací pecador. Mira, cuando tiene esta revelación David, dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y todas las Biblias hablan de lo mismo. Yo nací en iniquidad. Yo ya vengo con los genes, ¿verdad?, de la iniquidad. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, regresemos. Atención. El pecado de Adán le fue imputado a toda la raza humana. Ahora, imputar significa nada más que acreditar. Imputar significa acreditar. Puede ser que esto te parezca un arreglo bien injusto, ¿no? Como te decía, oye, ¿qué culpa yo tengo? No. Pero todo lo que Dios hace es justo. Vamos a descubrir que en esa vamos a descubrir una cosa. En realidad es una buena noticia que Dios trate con nosotros a través de un representante. Entonces, no, pues ya me amoló. No, vas a ver que te conviene que Dios trate contigo a través de un representante. Porque de no haber sido así, tendríamos que representarnos a nosotros mismos, solitos delante del tribunal de Dios, y entonces sí no habría salvación para nadie. Así que vamos a desglosarlo. La Biblia dice que de manera que todos pecamos en Adán. Ve el versículo 13 y 14. Ok. El 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, que fue el que introdujo la ley, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del otro Adán, Cristo, que había de venir. Repito el 14, sin embargo, la muerte, aunque no había ley, dice el 13, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y sin embargo, la muerte reinó. ¿Te das cuenta? Donde no hay una ley explícita, no se puede acusar a nadie. Pero aún antes de la ley había muerte. Se murieron, Adán murió, no estaba supuesto a morir. La muerte entró como un juicio contra el pecado. El día que de este árbol comieras, ciertamente morirás. La ley moral estaba escrita en el corazón de todos, como nos dice Romanos. La ley moral está escrita en el corazón de todos los hombres, pero ninguno de ellos transgredió un mandamiento implícito. Ahora, acuérdate lo que significa transgresión. Transgresión significa desobedecer algo que tú sabes que no debes hacer. Pecado viene de errar al blanco. Es algo que ya hacemos y que lo cometemos aunque no sepamos que es pecado. Delante de la ley de Dios es pecado. Podemos transgredir la ley escrita en nuestros corazones, en nuestras conciencias, pero la transgresión es cuando tú sabes la ley y de todos modos pecas. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No vas a comer de este árbol que está en el centro del bien y del mal. Se lo dijo explícitamente. Entonces, Adán
pecó explícitamente en el huerto porque la ley no había venido. Y a pesar de eso, todos murieron. No solo por violar sus propias conciencias cada vez que pecaban, y la ley escrita en sus corazones, lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Mira lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Para aquellos que dicen, no, pues yo no sabía, ¿no? Romanos 2, ya lo vimos, ¿no? En clases pasadas. Mira lo que dice Romanos 2, 14. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Cumplen por instinto. Versículo 15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Todo ser humano, hombre, mujer, tiene escrito en el corazón que hay algo que no te checa. Esto está bien, esto está mal. Su conciencia da testimonio y sus pensamientos los acusan unas veces y otras veces, dice ese versículo 15, los defienden. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, para que quede claro lo que estamos diciendo, ¿no? Para que quede muy claro lo que estamos diciendo. Bueno, adelante. Vamos otra vez a nuestra primera cita. Muy bien. Ok. Primordialmente todos murieron, pero por ser miembros de una raza que estaba condenada a muerte debido a la rebeldía de su primer representante. ¿Estamos de acuerdo? La muerte reinó, aunque no había ley, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, explícita. Oye, yo no tengo ningún mandamiento, aún sobre esos vino la muerte. O sea que ya la muerte era una condena para todos. Nadie tuvo vida eterna después de Adán. ¿Ah? Todos nacemos a semejanza de Adán. Escúchame esto lo que voy a decir. Esto es importante que lo domines. Adán fue hecho a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 5, versículo 3, vamos ahí. Génesis 5, 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Adán engendra un hijo ya no a semejanza de Dios, a su semejanza, ya no a imagen de Dios, a imagen de Adán, y le puso por nombre Set. ¿Se dan cuenta? Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza la perdió con el pecado. De allí en fuera todos nosotros nacemos a imagen de Adán, a semejanza de Adán. ¿Me estoy comunicando? ¿Amén? ¿Sí? Es importante que tengamos esto, ¿verdad? Así que echémosle muchas ganas. Ok, regresamos. Pero esta no es la parte más importante de la historia. La semejanza de Adán con Cristo es que ambos fueron constituidos por Dios como cabezas federales de toda la raza humana. No solo Adán, sino Cristo. Por eso se le llama el segundo Adán, el segundo representante de toda la raza humana. Es como si Adán y Cristo fueran los únicos dos hombres que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. A ver, atención. Es como si Adán y Cristo fueran los únicos dos hombres que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. En el día del juicio, o tú estás representado por Adán, en su caída, o estás representado por Jesús en su triunfo. ¿Amén? Pero el impacto de Jesús en el mundo es inmensamente superior al de Adán. Veamos el versículo 15, dice, pero no sucede con la dádiva, se le llama la dádiva, lo vemos en el 6:33, no hemos llegado, que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No sucede con el regalo, fíjate que dice dádiva, porque no te puedes ganar la vida eterna, fue un regalo de Dios. No sucede con la dádiva como con la transgresión, el pecado de Adán. No sucede lo mismo. Porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¡Wow! Adán decidió voluntariamente traspasar el límite impuesto por Dios para reafirmar su autonomía. Pero
La diferencia es que Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, y en semejanza de hombre fue hasta la cruz, fue obediente hasta la muerte, murió muerte de cruz, y eso cambió todo, siendo Dios. Mira lo que dice el 6:23, uno de los versículos más famosos para evangelizar, Romanos 6:23, hablando de la dádiva, dice ahí: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios le da la muerte a los pecadores, lo único que le está dando es su paga. Trabajaste y mereces la muerte. Te estoy dando lo que merecen tus obras. La muerte es un salario y nos los va a dar el Señor. Pero la dádiva es un regalo. La muerte la merecemos, la dádiva no la merecemos. Es algo que se nos regala por gracia. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Muy bien. Así que vamos en el verso 15. Veamos el verso 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Voy a repetir. Tampoco sucede con el don. ¿Quién es el don? Cristo, la salvación, la vida eterna. Como con lo que vino por medio de aquel que pecó. ¿Qué vino? La muerte, la destrucción, la corrupción. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una sola transgresión. ¿Cuál fue? Desobedecer y comerse el fruto del árbol que estaba prohibido. Una sola transgresión, una sola desobediencia. ¿Y en qué resultó? En condenación. ¿Para quién? ¿Para Adán? No solamente. Para todos nosotros. Y respóndeme, ¿por qué? No, ¿por qué? Para todos nosotros. Porque merecíamos la muerte. No, porque Adán nos representaba a todos. Es nuestra cabeza federal. ¿Ya ven? No la han agarrado. Es nuestro presidente. Él le declaró la guerra a Dios. Tú eres súbdito del presidente. ¿Tú estás en guerra con Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tu presidente le declaró la guerra a Dios. Tampoco sucede con el don como vino por medio de aquel que pecó, como lo que vino por causa de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una sola transgresión, resultando en condenación. ¿Cuál fue el resultado? Condenación. Pero la dádiva, fíjate, surgió a causa de muchas transgresiones. No solo fue una, millones y millones de pecados vinieron y resultó en justificación. Wow, como que las matemáticas de Dios son mucho más grandes, ¿no? Por un solo pecado viene la condenación, pero por muchísimas transgresiones, millones y millones y millones y millones incontables, viene la justificación. Hay una montaña de pecado, pero esa montaña de pecado trajo una montaña mucho más grande de gracia. Donde abunda el pecado, lo vamos a leer al rato, sobreabunda la gracia, ¿verdad? El verso 17, vamos a leerlo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. Otra vez, ahí está el concepto que te estoy dando, ¿verdad? De que en Adán todos pecamos. La transgresión de un solo hombre hizo que reinara la muerte. Dice, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, lee con cuidado, porque a veces por no leer con cuidado no nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Dice aquí, no dice que como reinó la muerte por un hombre, reinará la vida por otro hombre. ¿Ya te fijaste que no dice eso? Voy a repetirlo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los cristianos reinamos en vida. Amén. Porque pertenecemos a un reino que venció a la muerte. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Vencimos el pecado. La Biblia dice,
que nos armemos de ese pensamiento. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Romanos capítulo 6. O sea que la tumba, así como no pudo retener al Señor Jesús, tampoco nos puede retener a los que somos cristianos, a los que estamos en Cristo. ¿Sabías eso? Un día la voz, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La tumba no te va a poder retener eternamente. Reinaremos en vida. Ahora, según el versículo, ¿quiénes son los que reinarán en vida? Dime tú, por favor. Los que reciben no todos, ¿verdad? Algunos dicen, es que Cristo murió por todos. Bueno, potencialmente, pero ¿quiénes son los únicos que reciben el beneficio? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un regalo. Dios te justifica como un regalo. No hiciste nada. Es un regalo. Te hace justo, te justifica, te absuelve como regalo, porque se le da la gana, pero tiene un precio. Cristo ya pagó por ese precio. Por eso te puede regalar la justicia sin llegar a ser un juez corrupto, porque si no Dios sería un juez corrupto. ¿Cómo es que te está ofreciendo la justicia si tú mereces la muerte? Tú mereces ser condenado, pero ya fue condenado uno en tu lugar, en tu representación. Tu cabeza federal, el nuevo Adán, ha pagado el precio. Toda la raza humana es condenada en Adán, pero solo los que reciben por la fe esa gracia son salvos en Cristo. Los que reciben esa dádiva que Dios ofrece en el Evangelio. ¿Y qué es lo que Dios ofrece en el Evangelio? Pues contar como nuestra la justicia de Cristo. Vamos a ver el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Te fijas el concepto? El que vimos al principio. Tenemos que entender bien eso, ¿eh? No somos condenados solamente porque nosotros pecamos también, sino que porque Adán pecó y nos representa, estamos condenados. Por una transgresión resultó la condenación. O sea, cuando habla Juan, ahorita que estamos estudiando Juan en los domingos, vamos a llegar al capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí, porque el mundo ya está condenado. Los que no creen en mí ya han sido condenados. ¿Te fijas? No dice, van a ser condenados. Ya han sido condenados en Adán. ¿Y entonces los niños? ¿También? Entonces no es cierto. Bueno, pero hay un periodo de gracia nada más. Ese es parte de la gracia. Los niños pequeños que mueren sin conciencia de pecado, porque Dios le da la gana, nos revela la Escritura que tienen entrada al cielo. No hay el limbo famoso. No, sí, pero No, como no aquí, ahorita tú le estás diciendo, estamos bajo el reinado o... Los niños son Adán. igual de pecadores, Ajá. pero Dios les ofrece a los niños pequeños, y ahí sí no me meto hasta qué edad, ¿verdad? Desgraciadamente, cada vez, mientras más avanza la historia, el niño pierde la inocencia más temprano. ¿Verdad? Cada vez el niño está más consciente de su maldad. O sea que ahorita, sin temor a equivocarme, no más de 3 años, ¿eh? Qué triste, ¿verdad? Antes era inocente un niño de 7, de 8, y por eso le decimos todavía niño, ¿no? Ay, tiene 12 años el niño. Pues sí, es un niño en unos aspectos, en otro es un pecador consumado. ¿Me explico? Y salen embarazados y embarazan a niñas de 13, de 14, o muchachitos de 13, 14 andan fumando, embarazando, matando inclusive, ¿verdad? Ajá. A sus propias madres. Acabamos de ver una noticia donde uno mató a su propia madre. Entonces, repito, así como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. En Cristo somos justificados. La muerte, la resurrección de Cristo nos da a todos la victoria, el resultado de la vida. Por eso son el antiguo Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primer cabeza federal, el segundo cabeza federal o representante de la humanidad. Es la justicia, la obediencia de Jesús la que nos justificó. Algunos moralistas, ¿verdad?,
creen que lo único que les hace falta es ser cristianos, o sea, como si Cristo fuera uno de los escalones de la escalera para llegar al cielo. No, Él es la escalera, la única, enterita. Él es la escalera y no necesita nada más. Él no es un escalón más que te hacía falta para llegar al cielo. No, Él es la escalera. Él vino al mundo para representar a todos aquellos escogidos antes de la fundación del mundo y morir por ellos. Amén. Amén. Todos los que el Señor, por su presencia, ya conocía. Así que estamos unidos por la fe y el nuevo nacimiento a Cristo Jesús. De tal manera que Dios cuenta como nuestra cada acto de obediencia. Como si yo hubiera obedecido. Cada vez que Jesús obedecía, cada vez que Jesús cumplía un mandamiento, era como, dice el Señor, lo veo como si tú lo hubieras hecho. En la vida de Jesús, por eso por su vida tenemos justificación. Y al mismo tiempo nos acredita el resultado de su muerte. Somos redimidos. El pago, la deuda que teníamos con Dios ha sido pagada. Porque Dios escogió a Jesús para que fuera nuestro representante. Para que viviera y muriera por nosotros, en lugar de nosotros. Él es la cabeza federal de una nueva humanidad a la que Dios ya no toma en cuenta sus pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, alguien me dirá, bueno, pastor, si la salvación no depende de nuestra obediencia a la ley, porque de hecho ya Dios sabe de antemano que no podemos obedecer la ley, y entonces, ¿para qué nos dio Dios su ley? Esta pregunta es bien importante y lo era más en los tiempos en los que Pablo escribió Romanos, porque precisamente los judíos, escúchame bien, pensaban que la ley era para frenar el pecado y aumentar la justicia. Unos dirán, voy a poner este ejemplo, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Ay, están tirando basura ahí en mi cerrada, ¿verdad? Pues entonces pongamos un letrero que diga que está prohibida tirar basura y el que tire basura va a pagar $1,000 o $1,500 o $3,000, ¿no? Y nosotros pensamos así los seres humanos, no, pues pongan leyes para que ya esto se calme. Pero Pablo dice que no, que la función de la ley no es frenar el pecado, sino hacerlo más evidente. Mira, ¿quieres echar a perder un patio bonito? Lo único que tienes que poner es un letrero que diga, favor de no pisar el pasto. Y entonces la gente va a pasarse por el medio. Porque a los seres humanos no nos gusta que alguien nos limite. No nos gusta que nos digan lo que no podemos hacer. Igualito que los niños. Tú dile a un niño chiquito, no te vayas a subir arriba para agarrar esa galleta, ya le dijiste todo lo contrario. Lo que quiere es poner una silla y subirse porque le dijiste que no lo hiciera. Dice, ¿cómo de que no? Nosotros lo estamos viendo, pero bien padre con mi nieto, ¿verdad? Clarito, o sea, es así toda uno se queda así, wow, no puedo creerlo. Y yo que no creía, ya se nos olvidó que fuimos papás, ¿verdad? Pero así igualito nos hicieron nuestros hijos, ¿verdad? Pero este nieto viene ya corregido y aumentado, ¿verdad? Corregido y aumentado, ¿verdad? Por lo menos mis hijos nacieron de la unión de 2 salvos, pero un pecadorcito sin Adán. Imagínate la unión de 2 pecadores, pues un pecadorcito más tremendo, ¿no? Entonces, hermano, la cosa está gruesa. Mira lo que dice el versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Ah, caray. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repito, esto les chocó a los de su época. Porque ellos decían, no, la ley fue puesta para que se evitara la transgresión, para disminuir los robos, para disminuir los hurtos, para disminuir los asesinatos, para disminuir las tranzas. Por eso ahí está la ley de los impuestos. Ah, pues entonces la gente busca un método para engañar al tío Sam y pagar menos impuestos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, mientras más te dicen,
Si te dicen, no hagas esto, uy, de repente ya dices, ay, ¿por qué me dijiste? Ya me dieron ganas de hacerlo. Sí, es que si te digo, no pienses en una sandía riquísima, ¿qué es lo primero que está en tu mente ahorita? La sandía, así, bien rica, así, deliciosa, dulce. Y de la buena con pepitas, ¿no? De la que sí era, de la que sabe rico. La que teníamos que sacar las pepitas. Así que Pablo nos dice que donde se introduce la ley es para aumentar la transgresión. O sea, para hacer más evidente el pecado, de manera que podamos ver, escúchame, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué? Para ver más claramente nuestra gran necesidad de la gracia de Dios. Para que nos demos cuenta de que es imposible que yo pueda cumplir esta ley. Mientras más dura me la ponen, pues menos puedo. Y más necesito que alguien me salve de mi naturaleza, de mi pecado. Nunca has dicho, ay, mi tremenda bocota. Ay, pero ¿por qué hice esto? Ay, lo mismo que dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿por qué la regué? ¿Qué no puedo? Y hasta dan ganas de darse un... tonto de mí. Y hay gente que sí se maldice, ¿no? O sea, procura no hacerlo, ¿verdad? Por favor. Pero, ¿qué es lo que nos choca? Nosotros mismos. ¿Ya no nos aguantamos ni nosotros mismos? Otra vez la regué, le dije a mi esposo que no lo iba a engañar, y ya estoy coqueteando con el vecino de verdad. Porque siempre hablamos de los maridos, ¿verdad? Siempre hablamos de los hombres. Por eso usted ahorita la expresión de las mujeres. Siempre pobres hombres, somos los que pecamos con la vista, ¿no? Hermano, mientras más dura es la ley, más nos damos cuenta de nuestra necesidad. Dice, pero donde el pecado abundó, ¿cómo abunda el pecado? Pues entre más ley. Si nada más tienes 2 leyes, pues nada más pecaste 2 veces. Tienes 10, eres 10 veces más pecador, ¿verdad? Entonces, donde abunda el pecado por la ley, abunda el pecado, porque son 630 mandamientos, sobreabundó la gracia. ¿Te fijaste? Mientras más pecado, la gracia no solamente lo supera, lo supera. La ley revela el pecado y define el pecado. Mira lo que dice el 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, la ley revela el pecado y define el pecado. Romanos nos revela que debido al problema que hay en nosotros, la ley no refrena el pecado, sino que lo provoca. No agarras, no robes este dinero, no te lo vas a hacer, y ya, se lo está guardando el niño. Parecemos niños. Entonces, el ser humano odia las restricciones, no queremos que nos limiten y vemos las leyes de Dios como limitaciones en lugar de verlas como protección para nuestra vida. Cuando nos vemos en el espejo de la ley, es cuando podemos ver más claramente cuán horrible es nuestro pecado. Por eso, donde abunda el pecado, podemos clamar, miserable de mí. Repito, ¿cuándo va a ser salvo a una persona? Cuando el Espíritu Santo le da convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, no solamente que es pecador, sino que no va a poder dejar de serlo a menos que Dios lo cambie. Cuando a mí el Espíritu Santo me dio convicción de pecado, mi oración, si se le puede llamar oración, pues está, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Estoy sintiendo un calor impresionante, discúlpeme. No, yo estoy caluroso. Yo creo que porque este es caliente y la camiseta es de algodón. Pero la voy a quitar un poquito. Lo bueno que es negra, así no se ve tan feo, ¿verdad? Discúlpenme. No aguanto, de verdad. No aguanto el calor. Pero gracias a Dios que esta camiseta es negra. Se vale, ¿no? Se vale. Por eso me la pongo negra, porque blanca se ve medio Entonces, cuando vengas a Cristo y dejes de tratar de salvarte por tus buenas obras y por tratar de obedecer la ley, en vez de tomar el pecado con ligereza, vas a ser impulsado a obedecer la ley. Porque ya cuando Cristo te cambia, tú lo que quieres es obedecer la ley. Pero tú no eres salvo hasta que no tocas fondo y dices, no puedo conmigo mismo.
estoy arruinando mi matrimonio, estoy arruinando mi salud, estoy degradándome a mí mismo, y le pides ayuda al Señor y te das cuenta que tú no puedes. Y mientras más creas que puedas, más lejos estás del Señor, porque no lo necesitas. No lo necesitas. No por temor, cuando eres cristiano, cuando vienes a Cristo, no lo haces por temor, sino por gratitud. No pecas, no por temor al trancazo, por gratitud a todo lo que le costó a Cristo, por amor a ese bendito Salvador que obedeció perfectamente en tu lugar y que luego fue a la cruz para pagar tu deuda con la justicia de Dios. Por eso lo hacemos. Qué hermoso es todos los domingos que nosotros tenemos la oportunidad de tomar la mesa del Señor para recordarnos del precio que se pagó. Yo espero, ¿verdad?, que sea una oportunidad, que no se vuelva como algo religioso. A veces sí me dan ganas de que no sea todos los domingos para que no se acostumbre la gente. Pero la Biblia dice, cada vez que nos reunamos, la muerte del Señor, acuérdense, ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que por eso lo hacemos, ¿verdad? Pero no queremos que esto sea como un ritual, sino como un momento, una oportunidad para darle gracias a Dios, para amar más la obra de Cristo y para desear ser cristianos que amemos al Señor. Híjole, me quité el y no sé si se estaba escuchando. Voy a ponérmelo aquí, yo creo que se escuchó muy quedito desde acá. Bueno, repito, cuando vienes a Cristo, dejas de tratar de salvarte y entonces quieres obedecer la ley en vez de tomar el pecado a la ligera. Eres por el Espíritu Santo impulsado a obedecer la ley. No por temor, sino por gratitud y por amor a la obra de Cristo Jesús. Así que aquí tenemos a los dos Adanes, hermano. Pero la transgresión del primer Adán, que produjo abundante pecado, no se compara, no es proporcional a la superabundante gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se dieron cuenta de los mucho más que hay? Vamos a regresar en el versículo 15. Aquí dice que el pecado fue grande, pero mucho más la gracia. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, el 15. Tampoco sucede con el don como lo... 16. El 16, perdón. Acá está el 15, perdón. Sí, perdón, con razón no lo vi. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, y aquí está el primer, mucho más, lo subrayé con amarillo, mucho más la obra de Cristo, donde abunda el pecado, mucho más abunda o sobreabunda la gracia de Dios. En el 17, porque si por la transgresión de un solo hombre, por eso reinó la muerte, mucho más, otra vez, dígalo conmigo, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, esto no es para todos, es para los que reciben la gracia. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibes con humildad, ¿cuándo vas a recibir la gracia? Cuando nada más levanto, ya no puedo, Señor. Por favor, una limosnita para este pobre pecador que no puede cambiar, que te necesita. Ya deja de pelear, deja de luchar, ríndete a la gracia de Cristo y Él te va a transformar. A veces solo vemos, la verdad, la maldad del mundo, pero estos versículos nos están señalando que no veas la cantidad tan grande. El mundo está de cabeza. Y en estos versículos lo que nos están diciendo es, enfócate un poquito en lo positivo. Mucho más es la gracia de Dios, mucho más es la bendición, la dádiva de Dios. A veces solo vemos la maldad, cada día es peor y nos olvidamos de la grandeza de la gracia de Dios, que hace que personas que antes ignorábamos a Dios, que realmente disfrutábamos el pecado, ahora somos personas que deseamos todos los días adorar a Dios, que no queremos faltar a las reuniones de adoración, que estamos pendientes a las clases de la palabra. ¿Por qué? Porque
La gracia de Dios nos ha tocado y a veces nos enfocamos solamente, ay, esta familia ya se fue al mundo, ya se nos fue de la iglesia, ya anda medio chocolatona, ya no está orando. Pero no vemos a los que Dios está cambiando, transformando, está dando testimonio. Se acercó una niña, no digo ahorita su nombre aquí en público, me dice su mamá, hable con mi niña, ¿sabe qué? Quiere bautizarse. Le dije, gloria a Dios. Y entonces hablo con ella y bien madura me explica, wow, sí pastor, yo quiero bautizarme y todo, 8 añitos. Wow. Eso es lo que la gracia de Dios Amén. hace. Hace que aquellos que aborrecían a Dios ahora amen y aborrezcan su pecado. Hace que personas cumplan la ley, aunque no perfectamente, ¿verdad? Siempre fallamos, ¿verdad? Pero sí de corazón, sinceramente. Personas que ahora van hacia al cielo cuando antes iban directamente al infierno y no lo vemos. Vemos el pecado, vemos lo malo, vemos la piedrita en la sopa y no vemos el mucho más, ¿verdad? No vemos los mucho más de la justicia, el acto de la justificación. Por un acto resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Quiénes son esos todos? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y cada domingo que tomamos la mesa del Señor tenemos la oportunidad de recordar la obediencia de aquel que dijo, Señor, si es posible, plan B, ¿no? Manda otro, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y órale. Para esto he venido. El domingo voy a entrarme un anuncio comercial. No te pierdas la predicación si no pudiste venir, porque hablé de la hora. Para esta hora he llegado. Ha llegado mi hora. Todo el Evangelio de Juan se resume con el misterio de la hora. La hora. Y dices, ¿de qué está hablando? Era la hora de la glorificación de Jesús. ¿Cómo es glorificado Cristo? Yendo a la cruz. En la última oración le dijo en Juan 17, Señor, ahora sí, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo iba a glorificar a Dios a su Hijo? Llevándolo a la cruz. Coronando su último acto de obediencia, la muerte. No fue el único, fue el último. Todo el tiempo obedeció al Señor. Así que debemos enfocarnos en personas que ahora no solamente fueron salvas, sino que ahora están preocupadas por los que no son salvos. Démosle gracias a Dios por las madres, los padres que están orando por sus hijos, por aquellos que oran, por aquellos que no conocen a Cristo, sus compañeros de trabajo, y aprovechan cada momento para predicarles el Evangelio. Eso es lo que nos debemos enfocar y darle las gracias a Dios. Alegrémonos por cada nueva criatura, por cada nuevo embajador. Gocémonos con cada persona salva y transformada por la gracia de Dios. Ahora, la pregunta que tengo ahorita, ya se me acabó el tiempo, pero ¿sigues impresionado por tu propia salvación? ¿Te maravillas de recordar que hace 40 años, hace 20, hace 30, Cristo te cambió y te transformó? Yo le pido a Dios que nunca se me olvide, ¿verdad? Que nunca se me olvide el día que fui salvado. Mi esposa todavía recuerda muy bien la fecha y cada año me dice, hoy estoy cumpliendo años. Porque no se puede olvidar de la fecha. Así como Juan no se olvidaba de qué día era, de qué momento era, cuando Jesús los invitó a quedarse todo el día con ellos. La hora que era, las 4 de la tarde. No se le olvidaba. Amado, amada, no te quedes lamentando tu mediocridad espiritual. Si has sentido como que ya no le estás echando ganas, ya no te emocionas, no te quedes lamentando eso. Hermano, porque nuestra congregación Nueva Generación en Cristo necesita un avivamiento. ¿Y sabes cómo empieza el avivamiento? Por cada uno de nosotros. El avivamiento comienza contigo, el avivamiento comienza conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje tan hermoso, profundo pero sencillo, donde hemos aprendido, Padre Santo, que Adán
como nuestro representante, nos imputó su pecado, pero también Cristo Jesús, como nuestro nuevo representante, nos representa y su vida nos justifica, su muerte paga el precio, porque en lugar de morir nosotros, muere Él por nosotros. Gracias. Y su resurrección nos dice que Él quiere vivir en nosotros, para que nuestra salvación sea eterna, segura. Tú eres, Señor Jesús, autor de eterna salvación. Amén. Gracias, Señor amado. Nos regocijamos por tu gracia y nos enfocamos de ahora en adelante en los que sí quieren estar contigo. Amén. No vamos a lamentar los que no están, vamos a agradecer por los que sí están, Señor. Amén. En el nombre precioso de Jesús, amén. 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 Bendiciones, mis queridos hermanos.